Yo he pensado el cine, mi coetáneo, con amor, con encanto y hasta con cierto desenfreno. Francisco Ayala efectivamente nace en 1906, el 16 de marzo en Granada, exactamente 10 años después de la presentación del cine en el Boulevard de Capuchin en París. Este muchacho, este adolescente, este estudiante de Derecho en Madrid, con 21 años, está situado entre la crema innata de la mejor intelectualidad del momento. Ayala está publicando en las revistas de Occidente y la Gaceta Literaria. Incluso las primeras palabras de Ayala en Indagación del Cinema es que su relación con el cine, su coetáneo, fue de amor, incluso de desenfreno. Y además hay una característica de Ayala que impregna toda su obra y toda su actitud como intelectual, y es esa mirada atenta hacia el mundo que le rodea. Y claro, pues el cine estaba ahí como algo que él lo tiene como una pasión desde la infancia y que se va alimentando poco a poco. Francisco Ayala es una figura singular en el panorama de la literatura, el arte y la cultura del siglo XXI. Narrador, ensayista, sociólogo, traductor y teórico de la traducción, teórico y crítico literario, crítico cinematográfico, es una figura realmente enciclopédica. Nosotros cuando empezamos a conocer la obra de Ayala empezamos por el narrador, pero después hemos ido descubriendo otras facetas, otros caminos, otras escrituras, ¿no? Y una de esas escrituras que conocemos en un momento determinado y nos interesamos por ella es su relación con el cine, su escritura cinematográfica, quiere decir, sus críticas, sus ensayos sobre cine. Bien, Ayala es un caso excepcional en la literatura universal del siglo XX. Él, que titula uno de sus libros El escritor en su siglo, es un ejemplo extraordinario de alguien que recorre de principio al final todo el siglo XX e incluso que se adentra hasta la primera década del siglo XXI. Todo en él está entretejido, es decir, no son facetas que ocupen compartimentos estancos, sino que todo está entretejido. Quiere decir, para entender bien al Ayala novelista, pues es muy bueno conocer al Ayala crítico de cine o teórico del cine. Encontró en el tema, en la forma de la expresión, yo diría incluso en la dinámica acelerada, en el vértigo, que forma parte de su experiencia de joven vanguardista, encontró en el cine el arte de su tiempo. Confluyen, y en él se da mucho ese dualismo, lo que es un libro sobre cine que tiene mucho de literario y unas piezas literarias, unas piezas cortas, narrativas literarias, vanguardistas, que tienen mucho que ver con sus preocupaciones sobre el cine y con sus escritos sobre el cine. Y Francisco Ayala en todo ello siempre se anticipa a su tiempo y lo hace también, como veremos más adelante, en su propia crítica cinematográfica. La primera vez que vi una película, siendo todavía muy niño, el espectáculo se me quedó grabado indeleblemente en la memoria. Muchas veces antes de aquel día había pasado por la puerta del cine, en la Gran Vía de Colón, y muchas veces me habían prometido llevarme a verlo. Un timbre sonaba de continuo a la puerta como reclamo para atraer gente. Me habían explicado en qué consistía el cine, si me portaba bien algún día. Si partimos del lugar de nacimiento de Francisco Ayala, lo primero que tendríamos que ver es si recuerda algunas películas de su infancia, qué impacto le produjo el fenómeno cinematográfico cuando lo vio posiblemente acompañado de algún familiar, etc. Es algo que no podremos resolver satisfactoriamente. ¿Por qué? Primero, porque los recuerdos de estos adolescentes que se pudieron llamar García Lorca, pintor, que sería posteriormente Manuel Ángeles Ortiz, cineasta como José Valdelomar, todos ellos granadinos, al igual que Francisco Ayala, en ninguno de ellos el recuerdo cinematográfico ha prevalecido como un elemento sustancial o definitivo en la infancia. Ayala pertenece a esa generación de jóvenes que cuando abren los ojos, cuando comienzan la vida,
tienen ya el cine entre ellos. Y efectivamente Francisco Ayala recuerda la ocasión en la que, siendo muy pequeño, su madre le lleva al cine. Él quiere recordar que se trataba de una adaptación de La bestia humana de Zola. ¿Qué cine pudo ser en Granada? Pues acaso el llamado cinematógrafo Pascualini, el llamado Lux Edén, o por ejemplo el llamado Café Cervantes, que como todo elemento polivalente, allí no solo podían celebrarse desde peleas de gallos a veladas de boxeo, sino también, como decía la publicidad de este café, entretenimientos lícitos. La anécdota que él cuenta, recuerdo y olvido, de que su madre lo llevó al cine para ver La bestia humana. En fin, yo planteo mis dudas sobre que eso la viera él, ese tipo de película, lo llevara a su madre, en fin, que era una mujer, en fin, una mujer de buena actitud intelectual y dentro de una familia liberal, pero yo dudo... La proyección ya entraba como un entretenimiento lícito y por tanto adolescentes, niños podían ir acompañados de sus mamás o de sus tatas. Él siempre reconoce en su madre, doña María de la Luz García Duarte, por cierto, pintora, y alguien que seguro que acomodó y educó la mirada de Francisco Ayala, un impulso de ese interés por conocer el mundo. La bestia humana, por lo que yo he podido rebuscar, esa bestia humana se refiere a una película italiana, es la única que se conoce con ese título por esos años, pues después vendrá La bestia humana de Agenois, etcétera, pero eso ya estamos hablando de los años 30. Esa bestia humana, que él además en algún momento después le recuerda como si fuera interpretada por la célebre diva italiana Francesca Bertini, que no es cierto, es decir, Francesca Bertini no hizo nunca esa película. Francesca Bertini, yo no he encontrado ningún título asociado a ella que se llame La bestia humana. De otra parte, tendría que ser quizás una película como La dama de las camelias o Fedora, que son las que se interpreta más o menos en esta época Francesca Bertini. Probablemente ahí ha habido cruces de recuerdos y lo que haya podido ser algo posterior, pues se le ha cruzado con esos recuerdos de infancia. Pero en cualquier caso nos da igual que el acierto esté en el título o que el acierto esté en la actriz. Es evidente que de aquí va a salir algo, que esta primera actriz, que acaso sigue funcionando en el subconsciente del niño Francisco Ayala, va a tener luego una repercusión extraordinaria en algunos de sus poemas dedicados a algunas de las grandes actrices de los años 20. Me recuerdo a mí mismo sentado al lado de mi madre. Muy pequeño debía de ser yo, pues no entendía nada del argumento. La película, esto no se me olvida, se llamaba La bestia humana, y es de suponer que fuera una adaptación de la novela de Zola. Mucho me impresionó una mujer en gran plano, probablemente la Bertini, Francesca Bertini, que era la estrella entonces célebre, parada junto a una puerta o cortina y tan agitada que podía verse el movimiento de su angustiado pecho. Yo le pregunté a mi madre, «Mamá, ¿esa es la bestia humana?» Y ella me replicó, «Cállate, tonto». Tampoco a la salida conseguí que me explicaran nada del asunto. Y efectivamente a partir de ese momento Francisco Ayala, primero en Granada hasta que marcha a Madrid posteriormente a principios de 1921 y luego de manera muy intensa ya en Madrid, va a mantener una relación muy viva con el cine. Lo que está claro es que él, en fin, de infancia no tiene muchos recuerdos, sí tiene más recuerdos sobre todo de juventud. Es decir, tiene, por ejemplo, recuerdos estos de Alemania, de haberse empapado del gran cine alemán de aquellos años, ¿no? El gran cine expresionista, etcétera, de aquellos años, lo que es también algunas películas de vanguardia que él cita en Indagación del Cinema, como por ejemplo esa película tan interesante que fue Entre actos de René Clair. También recuerda cómo en un momento determinado, no recuerda cuándo, pero en un momento determinado pudo ver El acorazado Potenki, probablemente lo vería en Alemania en ese momento, previo al nazismo. Pero realmente esa relación ha sido casi hasta su muerte, porque yo incluso he tenido la fortuna de poder acompañar a Francisco Ayala, que vivía muy cerca del Círculo de Bellas Artes, y Francisco Ayala solía dedicar al menos un día a la semana a ir a Bellas Artes o a la Filmoteca Nacional o incluso a salas comerciales para mantener ese vínculo absolutamente intenso con el cine, ¿no? Tal como él nos cuenta las cosas, pues debió de empaparse realmente del cine, fascinado
por ese gran fenómeno artístico que era su contemporáneo. Ayala, que cubre más de un siglo, que murió con 103 años, cubre también casi el primer siglo de vida de la historia del cine. Si damos ahora un salto a la capital de España, a Madrid, donde Ayala llega con 15 años, más o menos a partir de 1921, veremos que el cambio hacia lo literario y cinematográfico es muy grande. Francisco Ayala, como hemos dicho, tiene sus primeros contactos con el cine en Granada, pero será su llegada a Madrid cuando él, ya un joven con apenas 15 años, que ha terminado su bachillerato en Granada, comienza a vivir una relación muy fuerte. La formación universitaria de Ayala, digamos, es muy precoz. Es una persona que con 20, 21 años ha acabado la carrera de Derecho y está situado como una firma importante en las mejores revistas que en ese momento se editan tanto en Madrid como en Barcelona. Y Ayala tenía ya su imagen hecha de Madrid a través de los grabados que en las revistas ilustradas del tiempo de Granada él consultaba. Él establece, construye su imagen de Madrid a través de lo que son las revistas ilustradas y los colorines, pues eso de una revista como blanco y negro, y claro, pues eso no es el Madrid que él se va a encontrar de primera. En el año 1920 o a principios del 21 nos trasladamos a Madrid en la esperanza de hallar más despejados horizontes, un vivir más desahogado. Con qué avidez buscaban mis ojos al desembarcar en la estación de Atocha o aún ya antes de bajar del tren esa capital soñada. Madrid era para mí, magnificado, el mundo de Galdós. Pero sobre todo, pues mi capacitación de la realidad se cumple por la vía visual principalmente, era el mundo que me revelaban las ilustraciones de los semanarios gráficos encuadernados que desde chico habían constituido mi entretenimiento favorito cuando el mal tiempo me retenía paredes adentro. Esto y las ponderaciones exageradas de algún viajero que alardeaba su regreso de la capital hacían pintarse en mi fantasía unas expectativas maravillosas. ¡Qué desencanto cuando tropezaron mis ojos, en cambio, con aquellas feas casas de ladrillo rojo sin carácter ni estilo! Veremos que efectivamente entre 1915 y 1930 ocurren cambios importantes en la vida de Ayala. Incluso en su vocación literaria, él da un giro desde una narrativa, digamos, heredera de la narrativa decimonónica en sus dos primeras novelas, a una escritura de vanguardia que es absolutamente paralela a su crítica cinematográfica y su experiencia del cine. Y es curioso porque la experiencia de llegada de Ayala a Madrid, por contraste de una imagen idílica con la realidad de una especie de extrarradio que era entonces la llegada en ferrocarril a la capital, coincide bastante con la decepción que experimenta Gustavo Adolfo Bécquer cuando llega a Madrid, con la decepción que experimenta Juan Ramón Jiménez cuando llega a Madrid. Parece ser un leitmotiv, un motivo que se repite. Hay que considerar una cosa que yo creo que es interesante para comprender todo este proceso que tiene que ver con el cine, y es también su atracción por la pintura, por la mirada, porque el primer texto que se conoce de Ayala es un texto que él publica con 17 años, y es un texto que está dedicado a Romero de Torres, curiosamente, donde ahí pues se habla de Romero de Torres como representante del alma de Andalucía, un texto muy bien escrito. Estamos hablando de una persona con 17 años, que publica en una revista llamada Vida Aristocrática. Y ahí hay una cosa muy interesante, no ya solo lo que es su mirada sobre lo que es la pintura de Romero de Torres, sobre su significado, etcétera, sino cómo se fija él en la mirada de los personajes. Y que le va a permitir efectivamente experimentar con mucha libertad. Yo diría que la experiencia vanguardista del Boxeador y un ángel y de Cazador en el alba no solo está presente en esas novelas. Hay que subrayar en ese sentido que esa mirada ayaliana es una mirada muy inspirada por lo cinematográfico, muy construida desde lo cinematográfico. Conforme el tren avanzaba, los reclutas recibían mensajes cada vez más vehementes de la ciudad. Los reclamos de hoteles, de fotografías, de vinos, de bicicletas se alzaban sobre los pastos y los puentes. La locomotora rompió el cinturón suburbano y panoramas de formas rectangulares y colores vivos sobre fondo gris rojizo
pugnaban por acoplar todos sus componentes en el medio espacio de la ventanilla. Los reclutas, caras atónitas, no habían imaginado jamás la posibilidad de una naturaleza entablillada, encorsetada, empaquetada, llena de etiquetas como una mercancía más en los almacenes de la estación. De pronto todo quedó inmóvil, parado, un film que se corta. Él tiene fragmentos en Recuerdos y Olvidos en los que, reflejando esa vorágine de la vida madrileña de aquellos años, en los que él se formaba en sus estudios de Derecho, pero ya también escribía. En cualquier caso, habría que plantear el contexto madrileño, literario y cinematográfico en el que Ayala, entre comillas, se instala, o es instalado, puesto que es muy bien acogido por parte de los directores de las revistas que antes hemos mencionado, tipo las revistas de Occidente o tipo la Gaceta Literaria. Él desde muy joven se dedica al periodismo, él colabora con Ortega muy pronto, él escribirá incluso los editoriales del diario El Sol, que era el diario emblemático de Ortega y Gasset. Todo planteado con mucha valentía, porque todavía es una época que, aunque ya hay muchos seguidores, muchos admiradores del cine y muchos seguidores del cine y muchos tratadistas que empiezan a hablar del cine, sin embargo él con toda valentía dentro de un mundo intelectual que en la generación anterior no era precisamente muy propicia para un buen juicio sobre el cine, sino que mantenía sus distancias e incluso pues despreciaba en muchos momentos ese nuevo arte que era el arte cinematográfico. Este es un factor que hay que tener en cuenta, porque el cine fue arrinconado por la mayoría de los exégetas de los años 20, digamos, para quitárselo de en medio, porque ya no ofrecía novedades. Ayala se comporta como un lector inteligente y atendiendo no evidentemente a todo lo que sale, sino a algo que le llama la atención y que es significativo. Y incluso Ayala es verdad que dice que era el cine y no el circo, el arte de los jóvenes de su generación, pero él va a mantener ese vínculo y esa relación con las dos grandes dimensiones del cine. Por un lado, su capacidad de entretener, de divertir. Ayala incluso en algún momento, en alguna entrevista, dirá que bueno, él no solo se divierte y lo pasa bien con las grandes obras cinematográficas, a las que habitualmente dedica sus notas, sino también con aquellas películas que sin grandes pretensiones logran el propósito de entretener al público. Entre las encuestas que se le hacen a Francisco Ayala, hay alguna que me ha resultado muy interesante y que le pregunta, en concreto es César Muñoz Arconada, le pregunta en la Gaceta Literaria, desde el punto de vista literario, ¿qué opinión tiene usted del cinema? Y Ayala dice, querido Arconada, el cine, tú lo sabes, es nuestra gran, tal vez nuestra excesiva preocupación, a juicio de la gente, nuestra mayor manía. Siendo así, advierte que es mucha tu pregunta y poco el espacio. Para decir algo, tendría yo que llenar una plana de la Gaceta Literaria y ahogar en prosa a todos sus lectores. Prefiero recomendarles la asistencia al cinema, que es el sacramento artístico de las multitudes nuevas, según mi punto de vista literario. Ayala ve en el cine también unas posibilidades extraordinarias para desarrollar ese arte nuevo que se está reclamando desde el principio del siglo XX y en paralelo con todo el desarrollo de la experiencia vanguardista en la pintura, con el cubismo y con otras expresiones vanguardistas en la propia creación literaria. Hay una apertura a lo que es el fenómeno cinematográfico. Y ahí está Ayala, digamos, en primer término. Y está al lado de los que podemos llamar grandes firmas de la época, Guillermo de Torre, Fernando Vela, Antonio Espina, en publicaciones de primerísima categoría, dirigidas, en este caso, por Ortega, Revista de Occidente, o en la Gaceta Literaria por Ernesto Jiménez Caballero. Indagación del cinema supone una obra singular en la propia trayectoria de Ayala, porque hay que recordar que aunque solo tiene 26 años, es ya su cuarto libro. Y el libro Indagación del cinema, pues como sabemos muy bien, se ha convertido en lo que su compañero, amigo y granadino, escritor, cineasta sobre todo, ha llamado un libro sin fin, como en el final de las películas de Valdelomar aparece una y otra vez. No el fin, sino sin fin. Indagación del cinema es un libro sin fin, porque Ayala va
recomponiendo, añadiéndole en sucesivas ediciones y hasta la última, que me parece que es del año 1995, en cátedra, toda una serie de elementos nuevos, lo que indica que si Ayala fue un adelantado por juventud a sus compañeros de generación, al mismo tiempo fue el que nunca jamás se desprendió del cine y de los medios audiovisuales a lo largo de su vida. Salazar Chapela le ofrece la publicación en la colección Mundo Latino de una entonces pujante editorial, la CIAP, la Compañía Iberoamericana de Publicaciones. Al parecer se editaron nada más y nada menos que 5.000 ejemplares. A Ayala le dieron el 15% de la totalidad de la edición como adelanto de ventas. El mismo Ayala se pitorrea de esta situación diciendo que es incomprensible esto y que evidentemente dentro de poco tiempo vería sus libros en la cuesta de Claudio Moyano vendiéndose por un precio mínimo. Como ya se ha señalado, y ya la propia Gaceta Literaria lo señaló en su momento cuando hizo la reseña de este libro, pues dijo que era el primer libro literario y de pensamiento, dice, que se publicaba sobre el cine, sobre el cinema, ¿no? Se habían publicado artículos anteriores, algún libro, en fin, que no tiene nada que ver con lo que es la validez de lo que va a ser el propio libro de Ayala. Es una anécdota curiosa, porque primero Ayala recoge en la propia nota que hace al frente de Indagación del Cinema que los fragmentos no responden a una voluntad sistemática de aproximación al arte cinematográfico, sino que él dice que son algo así como tirabuzones de celuloide. Pues se unirán a otros libros, como por ejemplo el de Díaz Plaja, Una cultura del cinema, o a otros muy especializados ya en cine, pero con temas que llaman la atención en este momento, tipo Los films de dibujos animados, publicado por Luis Gómez Mesa en el año 1931. Porque es un libro que trata de muchas cosas interesantes, importantes, y tratado todo con mucha agudeza, con gran agudeza, y con esa palabra que también le ha venido siempre a Ayala, con la lucidez intelectual de una persona ya en aquel momento madura desde el punto de vista del sentimiento del arte, ¿no? Indagación del Cinema es una obra que surge en paralelo a la escritura de las prosas de vanguardia. No olvidemos que el título de uno de sus relatos de vanguardia va a ser Polar Estrella. ¿Cómo repercute eso en la literatura de esta generación del 27? Pues, por ejemplo, teniendo actores y actrices como un elemento básico de inspiración. En el caso de Greta Garbo es interesantísimo la relación que se establece con algunos de sus relatos de esa misma época y de ese mismo año, el caso de Polar Estrella. Arconada escribió en este año precisamente, de 1928, la llamada Posesión lírica de Greta Garbo, y Ayala la define como Circe nórdica, conserva en su pecho el rumor gemelo de dos caracolas, etcétera, etcétera. A su vez, Rafael Porlán escribió un Juicio final de Greta Garbo, que es un poema prosificado, y hay otros poetas que igualmente tomaron a las figuras de la pantalla, como le pasa, por ejemplo, a Cernuda, como elemento referencial de su poesía. Cuando él titula el relato Polar Estrella de un personaje absolutamente atraído y fascinado por ese personaje de la estrella cinematográfica. De Francisco Ayala, por cierto, narra la caída, al final el suicidio al ralentí del protagonista del relato, ¿no? El ralentí, texto o término o técnica que el propio Ayala incorpora, digamos, a sus logros literarios, y algunos de sus cuentos, de sus narraciones cinematográficas estarán bajo esta perspectiva de el plano ralentizado o el plano de máximo ralentí. Después de las decepciones que se ha llevado ese espectador en el cine, pues acaba el espectador suicidándose, ¿no?, por esa atracción tan tremenda de esa Circe cinemática, que es ese nuevo mito de la mujer fatal, ¿no? Y el caso, por ejemplo, de los dibujos animados, pues Ayala escribe sobre el gato Félix, al igual que Carmen Conde va a escribir una oda al gato Félix. Bueno, pues ahí está Charlotte, ahí está Buster Keaton. Podríamos seguir con otros elementos similares. Por ejemplo, Ayala escribe también el perfil de la actriz Janet Gaynor,
porque la ha visto en la película Amanecer de Murnau y la ha visto en El séptimo cielo de Frank Borzage. Y por otra parte, su actividad sociológica como experto en sociología, pues es muy importante también eso, para conocer eso, para entender lo que es la proyección que él le da a sus ensayos sobre el cine, sobre la dimensión social del cinema, ¿no? Pero él es uno de los predecesores de la investigación sociológica en España y de hecho Indagación del Cinema tiene muchos aspectos de esa sociología que él había aprendido también en Berlín, en Alemania, y que va a constituir uno de sus puntos fuertes, sobre todo cuando ya en el exilio vaya a América y escriba tanto el Tratado de Sociología, que ha nutrido y sigue nutriendo a muchas promociones de sociólogos, como la introducción a las ciencias sociales. Cuando él habla de la dimensión social del cine, él lo define como arte, es decir, no lo va a definir como en su dimensión social, porque eso será un efecto, ¿no? Ayala ve en el cine un arte, una forma de entretenimiento, ve también una industria y la analiza desde la perspectiva sociológica y va a poner mucho énfasis en el papel del propio espectador, en la construcción de esa mirada y en la importancia del cine, en la influencia social, en la transmisión de valores, pautas de conducta, costumbres. Y es curioso cómo lo normal siempre era ya desde ese momento es hablar de la nueva épica del cine, que era el western, y él lo cita, naturalmente que se refiere a ello, pero para él la verdadera épica de ese héroe moderno, contemporáneo, del héroe americano, es el Charlot de la Quimera del Oro. Por tanto, Ayala ve también en el cine lo que llamaríamos ahora un poderoso instrumento para la construcción del imaginario social. Esa gran parábola, esa gran epopeya, vista además en un doble juego, ¿no? En lo que tiene de tragedia y lo que tiene de cómico y de comedia, pues es lo que le llama la atención a Francisco Ayala y sabe definirlo muy bien y, como digo, como decía yo antes también, con mucha valentía, ¿no? El señalar justamente ahí lo que es el nuevo héroe de la vida americana, el nuevo héroe contemporáneo que representa pues ese camino en busca de un mundo mejor, de un mundo nuevo y de un mundo donde brille el oro, ¿no? Todas estas películas y estos espectadores de excepción, que se pueden llamar Francisco Ayala, Rafael Alberti, Carmen Conde, etcétera, van a crear una nueva literatura cinematográfica que será lo que entendemos como la literatura cinematográfica de la generación del 27. Y bueno, entonces yo una de las cosas que digo es que no perdimos nunca hemos perdido al Ayala poeta, porque el libro de Indagación del Cinema está lleno de poesía, está lleno de poesía lírica. Yo creo que en eso consiste la singularidad de Francisco Ayala, en su apertura al mundo de la belleza, en su capacidad de orientar la búsqueda del sentido y los sentidos de lo humano a través de la belleza. Podemos hacer unas citas amplísimas en torno a lo que sería la nueva poesía del momento. Ejemplos: Guillermo de Torre con Friso ultraísta, Phil, con el poema Phil de Gerardo Diego y, naturalmente, con ese poema extraordinario y único de Francisco Ayala, que es Circe cinemática. Ese poema es el único poema que se conoce de Francisco Ayala. Eso no quiere decir que fue el único que escribió, seguro que escribió muchos y el poema este nos demuestra que estaba muy dotado para ello. Es una creación muy singular, primero porque está escrita en liras, por tanto en un metro muy establecido, que denota que Ayala ha escrito muchos poemas antes de escribir a Circe cinemática. Bueno, pues este poema realmente es un poema genial, ¿no? Es un poema que está muy en la línea de lo que es la vanguardia, un poema complejo, pero lleno de imágenes sobre el cine, sobre Circe, las sirenas, el mar, la pantalla como una especie de, como una bañera, en fin, todas esas imágenes, y también con una parte importante de erotismo velado por ese lenguaje, ¿no?, tan complicado, ¿no? Es un poema singular en el que Ayala funde esa tradición de la gran épica. Ayala pensaba que a través del cine también se desarrollaba la épica moderna y que esa Circe
que retiene a Eneas en el retorno a su patria. Es también esa maga que a través de la magia del cine retiene al espectador y esa mirada singular sobre esa sábana en la que se proyecta la magia de la secuencia cinematográfica. En sábana tendida, de agua feliz dispuesta en un cuadrado, alerta no dormida, el pulso acelerado, escucha Circe al viento enamorado. Que en idas y venidas, desnudo de blancura y de recelos, al sujetar las bridas con juegos paralelos, levanta por sus puntas los pañuelos. Se para, diligente, compás tierno de vértice encendido. Cada rama hacia un frente, si con el pie perdido, halladas y resueltas en un nido. Huyendo, como ríos, en dorado volumen prisioneras, sus esfuerzos baldíos, ondulantes maderas, baten un mar plegado sin riberas. Y aun antes que consuma su regreso tronchado la caricia, para borrar la espuma florecida en delicia, nuevo periplo con la esquina inicia.